Al final tenemos que tener en cuenta que el sistema de guía es un software. Es que como si una tarjetita que yo tengo en un vaso de agua, le digo, si yo me lo tomo, me enveneno, pues el responsable es el vaso o el agua que me he bebido, ¿no? Es como si fuera una cosa, es inmaterial, pero no tiene responsabilidad y por lo tanto, si hay un software sin responsabilidad, porque es una cosa, no puede tener tampoco esa capacidad de decisión. Vamos a aplicar un poco la lógica y eso. Nosotros no podemos dar autonomía a la máquina para que tome decisiones de si yo debo entrar en un puesto de trabajo o no. Y si se la doy, tengo que tener, tendría que tener derechos también, porque tiene responsabilidades, pues el sistema de IA a lo mejor tiene que acabar teniendo esos derechos. Es lo ilógico. Ideal sería incluso conseguir que esas cosas vaya la propia máquina mejorando, ¿no? El Reinforced Learning by Human Feedback, ¿no? El RLHF, ¿no? Que es como a la manera de entrenar a las IAs ahora mismo, ¿no? Es como hacen cosas y depende del resultado, pues hay un humano que como se entrenaba muchas veces a los perros con un clicker, ¿no? Pues o le das con el periódico o le das una galleta, y es una manera de entrenar IAs. ¿Para qué? Porque claro, si nosotros tuviéramos que estar como humanos encima de cada una de las decisiones que toma una IA, la IA no serviría para nada porque lo hace... Claro. Para la IA, a mí me gusta conceptualizarlo de esa manera. Para la IA no existe el tiempo y el espacio. No existe el cansancio, no existe la alimentación. Una máquina, cuando se encuentra con una tarea que no puede hacer, está siendo ya capacitada, y lo será aún más, para producir otra máquina que sea capaz de hacerla. Y ahí es cuando de pronto sí que decimos, hay puestos de trabajo en peligro porque ahora no, pero lo podrá haber. Entonces, yo eso es lo que digo, que ahí efectivamente la ética tiene que estar en ese reinforced learning, ¿no? by human feedback, tiene que estar también en el problema del alineamiento, ¿no? Pero también, y esto es una cosa que igual nos sirve a nosotros como especie, en sentarnos todos e intentar ponernos de acuerdo, estas 8.000 millones de personas que estamos aquí, para decir qué es lo que nos importa de verdad. ¿Cuáles son los retos que tenemos todos? Y ahora que tenemos una inteligencia complementaria que es superior a cualquier inteligencia humana y a la suma de todas ellas, que nos puede ayudar a vencerlos, considerando las diferencias culturales e individuales de las 8.000 millones de personas, ¿qué es lo que nos importa? ¿Cómo nos puedes ayudar? Hombre, pues el reto del cambio climático sería uno de los fundamentales. Sí, ahí tienes pues que se dé prisa esa IA. Ahí tienes un aliado que de pronto te dice... Vamos, ¿por qué no la empezamos? Obviamente se utiliza en distintos sectores. Ahora tú imagínate que le levantas las barreras, ponte a trabajar sobre esto. Por eso es muy interesante lo de los Transformers, este nuevo paradigma de la inteligencia artificial, que es el de GPT-4, ¿no? Y tal. Es de pronto interpreta lenguaje. El lenguaje es el código fuente del humano. El lenguaje es como nosotros transmitimos nuestros pensamientos, es algo casi mágico. ¿Vale? Para mí es literalmente mágico. Y de pronto tienes una máquina que es capaz de acceder a todo eso y a través de cómo nos comunicamos, establecer patrones de cómo son nuestros pensamientos. A mí la gente me dice, ¿crees que un día la IA tendrá emociones? Digo, lo que más me interesa es que a lo mejor un día me explica qué son las emociones. Me daría susto. Yo prefiero que la máquina ya es capaz. De hecho, sabes que hay mucha investigación en torno a poner emociones. ¿Qué son las emociones? Claro. Para intentar incluirla en estos sistemas de inteligencia artificial. Es que me parece que me estoy imaginando Inside Out ahora mismo. 100% estaba pensando lo mismo. La tristeza, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con el miedo? Claro, ahora, ¿qué hacemos con las personas que dicen, pero bueno, esto viene y no es por desconocimiento, por las posibilidades que tenemos del cambio de paradigma, de ¿qué hacemos? O sea, ¿qué creéis que hay que desechar? Es decir, bueno, pues no va a pasar esto. Quitaos eso porque en todo caso vienen cosas y vienen oportunidades. Pues mira, yo creo que este miedo es normal. Imaginemos, esto tampoco ha pasado con nuestras tecnologías precedentes. Nosotros bajamos a la calle, preguntamos a las personas, antes lo hemos visto, y en su mente hay mucha ciencia ficción. Sí. Antes, por ejemplo, no hay ciencia ficción en torno quizá a los teléfonos móviles o Internet, pero sí que hay muchas cabezas en el que está interactuando también con sus propios pensamientos, literatura de ciencia ficción, Star Wars, Terminator, muchas cosas. Entonces, de repente, nosotros vemos en los telediarios cuestiones de inteligencia artificial, al robot Sofía también que le dan la nacionalidad y empieza a presentar una ponencia dentro de la ONU. Entonces dices, bueno, pues que esto ya está aquí, pues está pasando. Entonces, realmente esos miedos son completamente normal y están motivados por la falta de educación.
de desconocimiento en torno a lo que es en realidad ese software que os comentaba. La gente no sabe qué es en realidad la inteligencia artificial, la diferencia entre un robot y un sistema de inteligencia artificial, para qué realmente sirve estos sistemas de inteligencia artificial, cuáles son las diferencias. Lo que comentábamos antes, yo usaría un sistema de inteligencia artificial sin supervisión para muchas de las labores que haría, que comentabas, pero desde luego no lo haría para aconsejar a un juez. Claro. O No, para claro. una sentencia Claro. judicial, porque Hay lo cosas que que no no. tiene la IA es el contexto. No se puede usar Nosotros para todo. contextualizamos, no se puede usar para todo. Hombre, claro. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que no porque se pueda hacer algo debemos hacer Bueno, esa claro. cuestión. Y hay que impulsar la IA porque es un deber. O sea, hoy en día vivimos en un mundo rodeado de datos y esta herramienta gestiona los datos como nadie. Y Yo os entonces quería es preguntar necesario. si hay algún tipo de iniciativa para personas que son más mayores, no las personas que van a dejar de trabajar, sino personas, te he mirado a ti, imagínate, por mayor, no. Estoy hablando de la edad de mis padres o así, por ejemplo, pues se dedican a la construcción o lo que sea, y puede ser un futuro inmediato, pues esto, ¿no? Que la construcción sea, o sea, pueda estar mecanizada con una serie de, no tengo ni idea, ¿no? Que él, en vez de perder su curro, ¿hay alguna iniciativa para aprender a cómo se utiliza? ¿Alguien lo está pensando para que no se pierdan los trabajos y diga, hostia, es que ahora puedo pensar cómo hacer una casa y aprender a dar una serie de indicaciones y yo hacer una parte, la otra parte tal, o que te hagan el diseño por dentro y luego hacerlo en vez de romperte la cabeza, ¿no? Mira, aquí hace poco me fui a dar una charla para una empresa que era en concreto de maquinaria, ¿no? Y ellos están tan avanzadas, es decir, hay ya control remoto de máquinas, de excavadoras gigantes que te están levantando toneladas de tierra y las está... Y qué bien que las está controlando una persona totalmente a salvo en otro país, viendo lo que ve la máquina o viendo lo que tienen unas cámaras colocadas. Wow. Tú imagínate lo que supone eso para la persona que antes tenía que irse de su casa y jugarse la vida, ¿vale? Porque te juegas la vida, ya no. Claro, vete ahora, vale, vamos a automatizarlo, ¿no? Porque al final es verdad que lo del contexto empiezan a comprender cosas contextuales las máquinas, ¿no? Entonces, de pronto, el contexto del terreno, el contexto físico, pero siempre apoyado por esas personas que tienen como esa... ¿Sabes cuando tienes una sensación humana de tu intuición te dice algo y tienes razón? Yeah. Entonces, ese trabajo combinado. La charla era un poco para avisar de cómo adaptarte, ¿no? Cómo no quedarte en la irrelevancia, cuando las máquinas son capaces de sustituir tanto. Y yo creo que por eso es tan importante vencer el miedo, cambiar el miedo por curiosidad, por interés, por fascinación. Tener el miedo siempre... El miedo es adaptativo, lo necesitas. Es una señal roja que te está diciendo, ojo, ten cuidado, fenomenal. Pero no puedes dejar que te venza. Yeah. Mete curiosidad, mete interés, mete fascinación, porque para mí, repito, es fascinante. Sí. Y entonces empiezas a mirar a la inteligencia artificial como cómo puedo tenerla de aliada.